Noticentro 1, CMI. Enérgica rectificación de Colombia a denuncias de la ONU sobre derechos humanos. En Bogotá renuncia director de Derechos Humanos y denuncia laxitud de la alcaldesa ante abuso de la policía. Obispo de las Fuerzas Armadas pide a la policía serenidad y prudencia en manifestaciones. Mindefensa dice que calumnian a la policía en caso de joven decapitado en Tuluá. Tragedia por COVID en Santa Marta. Mueren 6 hermanos. En Barranquilla mueren los padres y sobrevive bebé recién nacido. Mañana se restablecerá ritmo de vacunación. Hoy hubo caos en Bogotá y Medellín. Minsalud alerta sobre llegada de variante india de COVID-19. No hubo complot en mi gobierno contra la Corte, dice expresidente Uribe. Prensa inglesa dice que en Colombia todo se está derrumbando. Ingrid Betancourt y la política habla en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia respondió hoy enérgicamente a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Le dijo que el informe que presentó ante la ONU sobre las protestas de las últimas semanas en el país es equivocado, inexacto y dañino para la democracia colombiana. Esta respuesta la entregó la exministra y actual embajadora Alicia Arango. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró ante la Asamblea de la ONU que las protestas en Colombia han dejado 56 personas muertas, lo que en su concepto demuestra que el país tiene un retroceso en temas de derechos humanos. Pero fue enérgica la reacción hoy de la embajadora de Colombia en Ginebra, Alicia Arango, quien afirma que la cifra de Bachelet es equivocada, porque solamente están confirmadas 24 muertes por razones de los disturbios. Cuando la señora Bachelet dice que hay 54 muertos por el paro, se equivoca. Y eso le hace daño al país, porque el país lo que quiere es la verdad, no seguir trabajando sobre rumores. Alicia Arango también calificó de equivocada la afirmación de Bachelet, según la cual la gente salió a protestar por el incumplimiento de los acuerdos de paz. Ese tipo de inexactitudes lo que hacen es poner en riesgo nuestra institucionalidad y la democracia de Colombia. La embajadora le pidió a Michelle Bachelet que venga a Colombia a enterarse del buen cumplimiento, según ella, de los acuerdos de paz por parte del gobierno del presidente Duque. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recibió un informe de 3 organizaciones no gubernamentales que aseguran que Colombia incumple los estándares internacionales sobre el respeto a la protesta. El informe fue elaborado por organizaciones no gubernamentales a las que la ONU les confiere el estatus de entidad consultiva. Aseguran que el gobierno desconoce los principios democráticos y no respeta el derecho a la protesta social. Adjuntan cifras sobre 2.387 casos de violencia policial, 43 homicidios de los que serían responsables policías, 384 casos de violencia física, 33 víctimas de agresiones en los ojos y 1.139 detenciones arbitrarias. Las organizaciones que enviaron el informe a la ONU denunciaron uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la policía, lanzamiento de gases lacrimógenos a viviendas, uso de armamento contra el cuerpo y el rostro de los manifestantes y allanamientos a domicilios sin orden judicial. El obispo castrense, Monseñor Víctor Manuel Ochoa, invitó a los miembros de la fuerza pública a obrar con serenidad y con prudencia en el control que ejercen sobre la protesta social. Monseñor Víctor Manuel Ochoa se desempeña como obispo castrense desde el 7 de diciembre de 2020. Hoy califica como una situación de desborde la que vive el país por las manifestaciones sociales y la reacción de la fuerza pública, que terminan en hechos de violencia. Hay que tener mucha serenidad, mucha prudencia, respeto de la dignidad humana. Eso es lo que he dicho a los queridos hijos de las Fuerzas Armadas y en especial de la policía. Y asegura que el desborde de la violencia está provocando enfrentamientos fratricidas. Hay un gran sufrimiento en el pueblo colombiano. Yo destaco eso, hay sufrimiento en las fuerzas militares y hay sufrimiento en el pueblo. No se puede enfrentar el pueblo al pueblo, tenemos que encontrar caminos de diálogo, de reconciliación. Dice Monseñor Ochoa que los excesos de la fuerza pública en el control de las protestas deben ser esclarecidos, pero advierte que sus miembros también han sido atacados.
Hay más de 1.300 policías heridos, con graves heridas, al menos 12 en cuidados intensivos, quemados. Asegura el obispo castrense que la protesta social es legítima y que debe ser escuchada e invita a que sea ejercida sin ninguna forma de violencia. Mientras tanto, en Bogotá, el director de Derechos Humanos de la alcaldía, Andrés Idárraga, renunció a su cargo y denunció que la alcaldesa es laxa ante los abusos de la policía durante las protestas. Por desacuerdo en el manejo de derechos humanos y la posición laxa frente al abuso policial en medio de las manifestaciones, renunció Andrés Idárraga, director de Derechos Humanos de la alcaldía de Claudia López. La falta de contundencia ante las violaciones de los derechos humanos en Bogotá, que se ve reflejada en un informe presentado a la CIDH profundamente ambiguo. El detonante de su salida habría sido el informe que presentó la alcaldía a la CIDH, en el que no fue tenida en cuenta la oficina que dirigía. Juntar víctimas con victimarios, igualar daños en la infraestructura pública con vidas humanas. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, le salió al paso a las críticas de Andrés. No solo agradeció su paso por la alcaldía, sino que insinuó aspiraciones electorales detrás de la renuncia. Nuestros mejores deseos para sus aspiraciones. Le agradecemos meses de servicio en la Alcaldía Mayor de Bogotá en la defensa de los derechos humanos. Su experiencia en el periodo de la Bogotá humana fue de valioso aporte. La Alcaldía Mayor de Bogotá debería responder de fondo sobre las 3 razones que están sustentadas en mi carta de renuncia, en lugar de especular o ponerme en candidaturas de las que no hago parte. Ivonne González y Gustavo Trejos, el papá de Diego Felipe Becerra, quien murió a manos de un uniformado de la policía en el 2011, serán los encargados de defender los derechos humanos en Bogotá. La idea, el objetivo básicamente es eso, o sea, es buscar un punto de contención a lo que es el abuso de autoridad. Y mañana asumirán el cargo los nuevos funcionarios. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que calumnian a la policía y al SMAT, quienes tratan de vincular a la institución con la violenta muerte del joven Santiago Ochoa ocurrida en Tuluá. El ministro Diego Molano se refirió a varios políticos que aseguraron que el joven Santiago Ochoa había participado en las protestas en el Valle y después había sido asesinado por la policía. Salgan a decir que el SMAT decapitó a un joven sin ninguna prueba, sin ninguna información válida, solo por manchar el nombre y el nombre de la Policía Nacional. La familia de Santiago Ochoa también descartó cualquier relación del joven con las protestas. Es totalmente falso de que mi sobrino pertenecía a la primera línea o que tuviera que ver sobre lo del paro o que el SMAT se lo secuestró. Para esclarecer el asesinato de Santiago Ochoa, las autoridades ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos. Una verdadera tragedia registra una familia de Santa Marta en la que 6 hermanos han perdido la vida en su lucha contra el COVID. Edilberto Riática cuenta con nostalgia desde la ciudad de Santa Marta, cómo el COVID-19 le ha quitado la vida a 6 de sus hermanos en menos de un año de 13 que hubo en el seno de su hogar. Argumenta cómo esta enfermedad sigue golpeando a sus familiares. Entre el año pasado y este año, el año pasado se perdieron 2 y este año se han perdido 4 y tengo más o menos un promedio de unas 14, 15 personas familiares cercanos que han estado también en UCI hospitalizados. Hoy el COVID-19 vuelve a golpear a la familia Riática. En menos de 8 horas fallecieron Santos y Holmes Riática, padre e hijo, en una clínica de Santa Marta. Esta enfermedad pues nos ha dado duro a nosotros entre la familia. Y esto hay gente que no acepta de que la enfermedad es mortal. En Santa Marta la ocupación actual en sala UCI se encuentra en un 75%. Y de otra parte, en el Atlántico, una médica en estado de embarazo murió por COVID. Ocurrió lo mismo con su esposo y con los padres de la joven. El bebé de 6 meses de gestación se salvó, permanece bajo observación médica. Angélica Romero esperaba a su primogénito. La joven médico, de 25 años de edad, tenía 6 meses de embarazo y con ansiedad de la familia esperaba el primero de la tercera generación. El COVID-19 acabó con la felicidad de una familia. Samuel, como lo bautizarían, iba a ser la alegría de los Romero.
Bueno, Samuel está mejorando, evolucionando bien en el proceso de incubación. Samuel era la esperanza para Angélica, para sus abuelos Rodolfo y Lustari y para su papá Dairo, pero a todos se lo llevó el COVID-19. Angélica era una niña muy sociable, estudiosa, sonriente a todo momento. Pese a su condición de médico, Angélica no se había vacunado por estar en estado de gestación cuando inició la inmunización a nivel nacional. Mañana se restablecerá el ritmo de vacunación en Bogotá y en otras ciudades del país donde en las últimas horas se denunció escasez de biológicos de Pfizer y se registraron largas filas en los puestos de inmunización. Como Carlos, cientos de bogotanos quedaron con el proceso de vacunación a medias, aunque con carné en mano intentaban demostrar que su segunda dosis debía ser aplicada hoy. En los centros comerciales habilitados por el distrito no hubo vacunas Pfizer. Tenían programado para hoy y llego y para uno hacer la cola y que no hay en ninguna parte, que tiene que ser la de Pfizer y que no hay. Para la segunda dosis de la Pfizer, pero negativo, que no hay. Para este martes solo había 34.000 dosis Pfizer que se agotaron en las primeras horas de la mañana, lo que generó molestia, pues los ciudadanos tuvieron que someterse a interminables filas para tener que devolverse a casa sin la vacuna. Hay como 200 personas ahí, eso no rinde, no corre la fila casi. En centros comerciales solo se aplicó primeras dosis de AstraZeneca y segundas dosis de Sinovac. En EPS e IPS aplicaron con agendamiento segundas dosis. El proceso fue menos traumático. En los centros comerciales no aplicaremos segundas dosis de Pfizer porque las dosis que tenemos las hemos distribuido en toda la red de EPS e IPS. Vamos a ponernos al día a partir del jueves. Este fue el panorama en varios puntos de vacunación de Medellín. Cientos de personas esperaron por horas para recibir la primera dosis, pero ya no había existencias. No, primera dosis hoy no hay. O sea que hoy, ¿quiénes se pueden vacunar? Los de segunda dosis. No conozco dónde es el punto porque pues dicen que solamente segunda dosis. Esta mañana el ministerio envió a Medellín un lote de 15.000 vacunas contra el COVID. Sin embargo, el alcalde de la ciudad explicó que no son suficientes para ambas dosis y solo se aplicarán las segundas. Esta mañana, más o menos hacia las 9:10 de la mañana, llegaron 15.000 vacunas Pfizer, lo que nos permite reactivar la vacunación de segundas dosis. Tras este crítico panorama en Bogotá y Medellín, el gobierno dio un parte de tranquilidad y anunció que mañana empezará a normalizarse el proceso con la llegada de 1 millón de biológicos de Pfizer. Esta semana nosotros tenemos llegada confirmada ya nuevamente de cerca de 1.100.000 dosis de la farmacéutica Pfizer. En el caso de la ciudad de Bogotá, estaría recibiendo nuevamente Pfizer el día miércoles en una cifra superior a las 175.000. Por su parte, el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, le pidió a las empresas de salud que adopten correctivos para evitar la frustración a los ciudadanos. Hacerle un llamado muy importante a las EPS y a las IPS para que verifiquen ese agendamiento que tienen que hacer con los usuarios, inclusive para evitar aglomeraciones o, como me dicen algunos, que no lleguen a la fila y les digan su vacuna no estaba. Se espera que al final de la semana se normalice la aplicación de vacunas con el biológico Pfizer en el país. Y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que las empresas privadas recibirán las primeras vacunas que compraron contra el COVID-19 esta semana y que así podrán comenzar a vacunar a sus empleados. Hay un costo estimado en donde... En el marco del foro que se adelantó virtualmente, el presidente de la ANDI reveló que más de 5.500 empresas están interesadas o participando en la compra de vacunas para sus trabajadores. Hay un costo estimado en donde más o menos para cada persona va a costar, digo, las 2 dosis, la postura, la logística, la disposición, la postura de la vacuna, cerca de $60 por persona. Según la ANDI, en el sector privado actualmente hay una demanda potencial de vacunas de 1.7 millones de trabajadores, de las cuales están garantizadas 1.2 millones a través de las gestiones para la compra con las farmacéuticas. Colombia reportó más de 28.000 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. Y 614 fallecidos. Los contagios por COVID-19 aumentaron en Colombia con otros 28.616. A la fecha ya han contraído COVID-19 3.997.021 personas.
Los casos activos aumentaron a 168.825. La cifra de muertes reportada este martes es de 614 decesos. A la fecha ya han perdido la vida por COVID-19 101.302 colombianos. En su mayoría los fallecimientos se presentaron en Bogotá con 164, en el Valle con 70 y en Antioquia con 65. Este ha sido el comportamiento de la pandemia en los últimos 4 días. El 19 de junio con 28.734 contagios, 589 muertes. El 20 de junio con 27.818 contagios, 599 muertes. Ayer 21 de junio con 23.239 contagios, 754 muertes. Hoy con 28.616 contagios, 614 muertes. A la fecha han sido aplicadas un total de 15.298.000 dosis en todo el territorio nacional, según el último informe del Plan Nacional de Vacunación. Por su parte, el Ministerio de Salud alertó sobre la inminente llegada de la variante india del COVID-19, que es más contagiosa. Un comunicado del Ministerio de Salud advierte que es ineludible que la variante Delta del COVID-19 llegue a Colombia. La Organización Mundial de la Salud la clasifica como una variante de preocupación debido a que se transmite con mayor facilidad. La variante Delta tiene mayor transmisibilidad, tiene mayor tasa de hospitalizaciones y eventualmente mayor tasa de individuos fallecidos con respecto a la variante Alfa, que es la variante que llamábamos antes británica, y por lo tanto genera muchísima preocupación. El Instituto Nacional de Salud adelanta estudios para determinar la presencia y comportamiento de la variante india en Colombia. Todo se está colapsando en Colombia, así lo asegura el reconocido periódico británico The Guardian, que analizó la compleja situación por la que atraviesa nuestro país en medio del recrudecimiento de la pandemia del coronavirus y el surgimiento de una agitación social sin precedentes. Uno de los artículos principales de la edición de hoy del prestigioso periódico The Guardian tiene a Colombia como protagonista. Para el rotativo británico, en el país todo se está colapsando debido a que ha llegado al punto más difícil de la pandemia después de que Colombia superó las 100.000 víctimas mortales por coronavirus y cuando esta nación vive una agitación social sin precedentes. The Guardian asegura que el 40% de este total de muertes se registraron desde mediados de marzo, mientras que un promedio de 25.000 casos se reportan diariamente y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en las principales ciudades supera el 97%. El diario también critica el ritmo de vacunación en Colombia, asegurando que tardó en comenzar y todavía solo el 20% de la población ha recibido una dosis. Mientras en plena tercera ola, el gobierno de Iván Duque insiste en reabrir el país en un esfuerzo por evitar mayores daños a la economía. En Cali hoy fueron levantados 2 de los 5 bloqueos que aún permanecían en la ciudad. Luego de llegar a acuerdos entre los manifestantes y la alcaldía de Cali, se levantó este bloqueo ubicado en la autopista Simón Bolívar con 39, oriente de la ciudad. Lo que hemos colocado en la mesa, que es la emergencia social, es el tema de seguridad alimentaria, el tema de empleabilidad, el tema de acompañamiento psicosocial acompañado de salud y el tema del emprendimiento. En la madrugada de hoy fue intervenido por el grupo antibloqueo de la policía el sector del Puente de los 1000 Días, también en la zona oriente, el cual tenía al menos 18 barricadas. Y Cali debe estar hoy desbloqueada. La producción se debe reactivar, el comercio en la noche, el comercio del día, los centros comerciales. En la misma área de la ciudad permanecen 3 puntos de bloqueo. El Consejo de Estado advirtió que solo el Congreso puede limitar las manifestaciones. Esto al tomar un fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordenaba suspender las marchas del pasado 28 de abril por medidas de bioseguridad. Luego de resolver 22 acciones de tutela en contra de la decisión del tribunal que ordenó suspender las manifestaciones en el marco del paro nacional, el Consejo de Estado señaló que los límites de las protestas públicas solo se pueden restringir por el Congreso. Dictar un decreto restringiendo las manifestaciones es una pretensión manifiestamente ilegal. Después de que el ministro de Interior anunciara la modificación al decreto 003, refiriéndose a las protestas que no se consideran pacíficas. El alto tribunal le dio la razón a los tutelantes que dicen que vía decreto o decisión judicial no se pueden limitar las manifestaciones.
solamente son válidas y admisibles si provienen del Congreso de la República. El Tribunal Administrativo no podrá volver a tomar este tipo de decisiones. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, presentó una acción judicial para que el comercio organizado sea considerado víctima del paro. A través de un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación, el comercio organizado solicitó que se les considere como víctimas del paro nacional. La agremiación señala que los bloqueos y los actos de vandalismo dejaron pérdidas por 5 billones de pesos y el cierre de 40.000 establecimientos comerciales. En este sentido, esperamos que se haga justicia, se investigue a fondo los responsables y que este hecho no quede impune y, por supuesto, no se vuelva a repetir. FENALCO sostiene que en el mes de mayo se frenó el proceso de reactivación de la economía que se venía registrando en el primer trimestre del año. La Fiscalía otorgó un acuerdo de colaboración a 2 empresarios quienes declararán en el juicio que se adelanta al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades en contratación. Gaviria es investigado por presuntas irregularidades en un contrato que fue suscrito en su primera administración como gobernador entre 2004 y 2007 para el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de La Paz en Antioquia. Por este caso, la Fiscalía lo llevó a juicio y ordenó su detención domiciliaria. Sin embargo, la situación para el exmandatario se complicaría con una determinación del fiscal Francisco Barbosa, quien decidió otorgarle un principio de oportunidad a los contratistas José Ignacio Mora y Luis Fernando Solarte. Los 2 hombres tendrán que declarar contra Gaviria a cambio de no ser procesados por los delitos de peculado y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. El expresidente Álvaro Uribe negó que durante su gobierno él o sus funcionarios hayan intentado desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía investiga un plan para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Por este caso enfrentan un juicio el exsecretario de Prensa César Mauricio Velázquez y el exsecretario jurídico Edmundo del Castillo. Hoy el mandatario salió en defensa de sus exfuncionarios. Si ha sido algo injusto en este país es asumir la tesis de que estábamos persiguiendo a la Corte. El expresidente aseguró que ninguno de sus funcionarios presionó al DAS para buscar enlodar a la Corte Suprema. Eso no corresponde ni a la ética, ni a la moral, ni a la trayectoria del doctor César Mauricio Velázquez. Ha sido lo más injusto contra él y contra nuestro gobierno. Uribe declaró en calidad de testigo en el juicio que se adelanta contra sus 2 exfuncionarios por el presunto complot del que habría sido víctima el exmagistrado Iván Velázquez, investigador de la parapolítica. 3 excomandantes de las FARC asumirán ante la Comisión de la Verdad la responsabilidad de la antigua guerrilla en miles de secuestros. El padre Francisco de Rú habló de las expectativas que tiene la Comisión de la Verdad sobre el reconocimiento que harán las FARC frente a un grupo de víctimas, entre ellas Ingrid Betancourt, secuestrada durante 6 años y 4 meses. En una conversación muy de fondo sobre la realidad humana, cómo nos deshumanizamos hasta las profundidades más hondas y cómo nos vamos a rescatar hasta donde sea posible como seres humanos. La comisión también le pedirá a las FARC información sobre los secuestrados que fueron asesinados en cautiverio. Una operación contra la trata de personas produjo 12 capturas en Colombia y en España. Un salón de belleza servía de fachada a la red delincuencial. Las mujeres, entre ellas una menor de edad, fueron llevadas a España mediante engaños. Llegaban allá, les retenían sus pasaportes, sus documentos, el celular, de manera que no pudiesen hablar con sus familias en Colombia. La mayoría de las víctimas eran de Villavicencio. Les decían que tenían una deuda entre 3.000 a 4.000 euros, que tenían que pagarlo a partir de la prostitución. En España fueron detenidos 19 y en Colombia 5 presuntos miembros de la red de trata internacional de personas. Desatendiendo los reparos de varios académicos sobre la ética de Tito Cristién, el presidente Iván Duque lo posesionó como nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. Le pidió que deje una huella en innovación y desarrollo tecnológico. El mandatario dijo que siente mucho gusto al posesionar al académico barranquillero, de quien destacó su hoja de vida con 17 años en la rectoría de la Universidad de la Costa.
Rectores de universidades e institutos técnicos y tecnológicos acompañaron a Cristian en el acto. Colombia pierde prestigio internacional y una herramienta eficaz para la protección de los líderes medioambientales al no ratificar el Tratado de Escazú. Así lo afirma el exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez. El 22 de septiembre del año pasado, el presidente Iván Duque sacó pecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas con lo hecho por su gobierno en la protección del medio ambiente y ratificó su apoyo al Tratado de Escazú. Estamos a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú. Sin embargo, por oposición del Centro Democrático y del sector empresarial, el acuerdo no fue ratificado por el Congreso a pesar de tener mensaje de urgencia en esta legislatura. Y el Estado incumplió así su palabra. Pierde mucho y no gana nada. Le voy a explicar por qué. En primer término, en Colombia hay muchísimos conflictos ambientales. Es el país con más conflictos ambientales de América Latina. Noticentro 1 CMI buscó al ministro de Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa, para conocer su posición al respecto, pero no nos respondió. En Noticentro 1 CMI hacemos una pausa, regresamos en instantes con las siguientes noticias. Colombia tendrá más inversión extranjera, dice el BID. Estados Unidos no alcanzará su objetivo de vacunar con al menos una dosis al 70% de los adultos del país para el próximo 4 de julio. Israel enfrenta un nuevo brote con la variante Delta que elevó la cifra de contagios a su cifra más alta en meses. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver, aseguró que este año Colombia aumentará la cifra de inversión extranjera y anunció actividades para promover el interés en nuestro país. De acuerdo con la banca multilateral, el país mantiene su buena posición con la comunidad internacional y sigue estando en la agenda de los inversionistas pese a las dificultades de la pandemia y la reciente crisis social. Se espera más inversión extranjera. Colombia fue uno de los países de la región que más éxito tuvo en poder atraer esas empresas que estaban buscando realinear sus líneas de abastecimiento. El dirigente señaló que Colombia será uno de los países con mayor crecimiento en América Latina. Hemos visto, y creo, me imagino que hayan seguido, las perspectivas económicas para Colombia son muy prometedoras, lucen prometedoras, hasta se han incrementado los pronósticos de crecimiento, casi, si mal no recuerdo, casi a un 8% para este año, lo cual sería un líder en el crecimiento económico en la región. El pronunciamiento fue hecho durante el lanzamiento del Foro Empresarial Cómo reactivar las Américas. El gremio de las empresas de la industria del plástico, Acoplásticos, ofreció apoyo y respaldo pleno al presidente Iván Duque y al proceso de reactivación económica. Reunidos en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque, los miembros de la Junta Directiva de Acoplásticos, la entidad que representa a las empresas de las cadenas productivas químicas, le presentaron el programa para la reactivación de su sector. Hablamos de lo que se ha hecho en el gobierno, hablamos de cómo va el país, cómo podemos crecer este país y metiéndole optimismo. Pues muy bien, queríamos contarle al presidente todas las inversiones que se están haciendo, todos los proyectos que hay de expansión, de sostenibilidad, de reciclaje, oportunidades en generación de empleo. Las empresas productivas químicas colombianas son líderes en América Latina en la fabricación de elementos de bioseguridad como los tapabocas. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, anunció una nueva línea de crédito para apoyar la reactivación de las empresas. El anuncio hecho por la ministra de Comercio, Jimena Lombana, radica en una nueva línea de crédito empresarial por 30.000 millones de pesos para financiar inversiones en economía circular, mitigación y adaptación de cambio climático. Los créditos dirigidos a la pequeña y mediana empresa tendrán el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Aprovechar esta oportunidad para iniciar y consolidar sus iniciativas y proyectos en sostenibilidad, diversificar sus modelos de negocio y hacer empresas más resilientes ante las amenazas ambientales, constituyéndose en un ejemplo de desarrollo empresarial. La línea de crédito ofrece plazos de 5 a 10 años. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, lanzó un plan de generación de empleo para los jóvenes. Se trata del programa Jóvenes Baristas, impulsado por la Federación Nacional de Cafeteros con el fin de promover la generación de empleo en el país. Los baristas, que tienen como labor el trabajo de cafés especiales, desde su producción hasta el consumo final, se convierte en una de las alternativas en materia profesional para jóvenes en medio de la coyuntura. Brindándoles la oportunidad
de escalar en la cadena de valor del café y de ser ellos propios sus mismos empresarios, en ver su finca cafetera como una empresa y tratar de integrarla lo máximo posible. Al programa se suman empresas compradoras del sector cafetero. Puede abrir un horizonte de oportunidades profesionales a muchísimos jóvenes. La caficultura representa el 25% de la generación de empleo en el sector agrícola. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló hoy que el alojamiento y los servicios de comida fueron los sectores más golpeados durante la época de la pandemia, comprendida entre abril del 2020 y el mismo mes de 2021. La rama de actividad de alojamiento y servicios de comida, y en particular servicios de comida, ha sido la más afectada en la pandemia. Estos sectores, según el DANE, sufrieron una afectación del 23,6%. Han desaparecido 42.800 establecimientos, que eso es más del 50% de lo que teníamos en Colombia, más 235.000 empleos directos. Pero no solo los restaurantes y el alojamiento son los más afectados en la pandemia. Los talleres de mecánica también ocupan un lugar importante a la hora de hablar de pérdidas. Nos cerraron por muchos días, nunca tuvimos colaboración de nada y los arriendos sí los cobraban normal. Don Danilo, que es mecánico desde hace más de 35 años, tuvo que reducir el número de trabajadores de su taller. Tenía 6 trabajadores y ahorita no tengo sino 3, porque no tengo cómo sostenerlos. Los registros del DANE indican que mientras en abril de 2020 se contabilizaban 8,5 millones de contratos de trabajo formales, esa cifra subió a 8,9 millones en abril de 2021. La Contraloría General sancionó con el pago de más de 17.000 millones de pesos a 2 contratistas por los retrasos en los trabajos de remodelación del Estadio Guillermo Plaza Salcid en Neiva. La Contraloría sancionó al contratista, interventor y miembros de la administración municipal por problemas en la ejecución del estadio de fútbol. La entidad señaló que en el proceso se recuperaron 5.400 millones por el siniestro. También el Contralor General visitó una obra que se convirtió en un elefante blanco durante 7 años. Se trata del puente Limones que comunica Risaralda con el Chocó y anunció la reactivación de esta obra. Estos 20 kilómetros que efectivamente siempre han sido lo que nos distancia, estamos a meses de que nos unan completamente. Según la Contraloría, la conexión entre Pereira y Quibdó quedará en julio de este año. El DANE reveló un aumento en el déficit comercial del país. Las exportaciones siguen disminuyendo. El DANE reportó hoy que la brecha entre lo que exporta el país y las compras de productos importados sigue aumentando. Esto se conoce como el déficit comercial, que en abril de este año alcanzó los 1.487 millones de dólares, superior a los 1.049 millones de dólares que se habían registrado en abril de 2020. Según el DANE, también las importaciones aumentaron un 3,7% en abril, mientras que las exportaciones disminuyeron dramáticamente en menos 24,5%. En el país se aceleraron las importaciones, especialmente de manufactura, mientras que cayeron las exportaciones de combustibles y minerales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. Informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,30% a 1.242 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 10,59% a 298 pesos con 70 centavos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 2,08% a 17.460 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 19.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,85% a 2.481 pesos. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, anunció la llegada de las primeras turbinas eólicas para la generación de energías alternativas en La Guajira. Para el gobierno, la llegada de las turbinas eólicas a La Guajira es otro de los pasos al proceso de transición energética que viene adelantando Colombia en los últimos años. La tecnología eólica se suma a los paneles solares, que buscan aumentar la generación de energía a través de estos mecanismos amigables con el medio ambiente.
además de haber aprobado el día de ayer la ley que consolida el marco fiscal y regulatorio para la generación de energía con fuentes renovables no convencionales y el uso eficiente de la energía, ayer arribaron al departamento de La Guajira las primeras turbinas eólicas de tecnología de punta que se van a instalar en el país. Se busca aumentar la capacidad instalada de 0.5% al 12%. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.784 pesos con 45 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.670 pesos y la venden entre 1.720 pesos. Un euro cuesta 4.516 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.51. El azúcar se transó en 16,45 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73,09. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74,94. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.481 pesos. Fortalecer el capital humano es una estrategia que puede traer muchos beneficios, especialmente en tiempos como los actuales. El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir cuenta con un programa de formación empresarial enfocado en fortalecer el talento humano de cientos de organizaciones, con el cual se han beneficiado cerca de 8.000 empresas y sus empleados. Porvenir es una empresa comprometida por Colombia. Con el fin de apoyar a los empleadores del país y sus negocios afectados por la pandemia, tanto entidades estatales como empresas del sector privado han dado acceso a programas de capacitación que les permita impulsar su productividad. En tal sentido, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir ha concentrado esfuerzos en una oferta de valor agregado orientado al talento humano de cientos de organizaciones, obteniendo además un positivo resultado en la encuesta de servicios de Ipsos, con una calificación de 88.4 en asesoría, acompañamiento y cercanía. Me ha parecido fantástico su programa de formación. Hemos visto que nuestro talento humano se ha visto bastante compenetrado con las formaciones que hemos recibido por parte de Porvenir. La importancia de las capacitaciones va desde la actualización en temas pensionales hasta el desarrollo de competencias blandas, y sentimos que en este momento estamos apuntándole a ese propósito superior de nuestra empresa, que es hacer lo mejor. En Porvenir venimos trabajando en consolidarnos como el aliado estratégico en pensiones y cesantías del sector empresarial colombiano, en temas de servicio y en temas de formación. En servicio, nuestras empresas cuentan con la zona transaccional empleador. En formación contamos con nuestro programa de formación empresarial, más de 9 módulos desarrollados en temas de educación financiera, finanzas personales, conocimiento del sistema pensional colombiano, buscando reforzar esas competencias en los colaboradores de nuestras empresas. Hagan parte de nuestro programa de formación empresarial. La información la encuentran en nuestra página web. Porvenir espera que al finalizar el 2021 más de 6.250 empresas y su personal estratégico de áreas como talento humano, operaciones, finanzas, estrategia y administrativos hayan aprovechado este mecanismo de formación. Estados Unidos no alcanzará su objetivo de vacunar con al menos una dosis al 70% de los adultos para el próximo 4 de julio, en gran medida debido a los bajos niveles de vacunación entre los más jóvenes que han desacelerado la masiva campaña de inmunización. Pese a que el 65,4% de los estadounidenses mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, desde la Casa Blanca se confirmó el primer objetivo no alcanzado en términos de vacunación en la agenda del presidente estadounidense Joe Biden, quien se había puesto como meta la aplicación de al menos una dosis del inmunizante al 70% de la población adulta del país para antes del 4 de julio. Esto debido a que el ritmo de vacunación se ralentizó desde abril, cuando llegó a un pico de 3,4 millones de dosis diarias, y actualmente el promedio es de unas 850,000 debido a los bajos niveles de inoculación entre los más jóvenes. Israel enfrenta un nuevo brote con la variante Delta del COVID que elevó la cifra de contagios diarios a los niveles de abril. Hay gran preocupación debido a que casi todos los contagios se registran en personas ya vacunadas.
Hay alarma en las autoridades sanitarias de Israel después de que el país superó por primera vez en meses el centenar de casos positivos de COVID-19 en una sola jornada. Esto en medio de un progresivo aumento de los casos con más del 90% de infectados por la variante Delta, entre los que un 40% estaba vacunado. Israel, que tiene más de 9 millones de habitantes, había regresado prácticamente a la normalidad y desde hace una semana canceló la obligatoriedad de llevar tapabocas en interiores, gracias a su exitosa campaña de vacunación. Sin embargo, el nuevo brote con la variante Delta obligó al gobierno a reimponer controles y el uso obligatorio de tapabocas en el aeropuerto de Tel Aviv y algunas zonas del país. Un artículo del diario The New York Times pone en duda la efectividad de las vacunas de origen chino contra el COVID. Esto debido a que varios países que en su mayoría inocularon a su población con estos biológicos continúan con masivos contagios. La eficacia de las vacunas prometida por China para proteger contra el COVID-19 parece estar en duda. En Chile, Bahrein, Mongolia, del 55 al 65% de la población ha sido completamente vacunada, superando, según Our Warning Data, a Estados Unidos. Pero a pesar de esas alentadoras cifras, en la última semana se ubicaron entre los 10 países con los peores brotes de coronavirus. Estos lugares utilizaron principalmente inyecciones realizadas por las farmacéuticas Sinopharm y Sinovac. Por esto, el diario New York Times asegura que los biológicos de la nación asiática no son muy efectivos para prevenir la propagación del virus, particularmente de las nuevas variantes que están poniendo en jaque a los sistemas de salud por su resistencia. Chile anunció que comenzó a vacunar a los adolescentes entre 12 y 17 años de edad con la vacuna de Pfizer. El objetivo es inmunizar a este grupo poblacional lo más rápido posible. El país agregó que cuando haya una vacuna apropiada también vacunará a los menores de 12 años. Actualmente más de 9.300.000 chilenos han sido completamente inmunizados. Naciones Unidas verificó durante 2020 26.425 violaciones graves a los derechos de los niños y niñas en países en conflicto, especialmente por secuestros y casos de violencia sexual que aumentaron de forma alarmante. La violencia contra los niños en los países devastados por la guerra se disparó en 2020, así lo alertó en su informe anual la ONU, que también advirtió que esta situación se agravó en gran medida por la pandemia del COVID-19, que aumentó alarmantemente la vulnerabilidad de los menores. Según el organismo, los secuestros de niños se dispararon en un 90%, mientras que las violaciones y los abusos sexuales aumentaron en un 70% en comparación con el año 2019. Afganistán, Siria, Yemen y Somalia fueron los lugares más peligrosos para los niños el año pasado, según el informe que verificó durante el año pasado unas 26.425 violaciones graves de los derechos de los niños en conflictos armados. Naciones Unidas urgió la realización de unas elecciones libres en Nicaragua y pidió la liberación de los candidatos detenidos por el gobierno de Daniel Ortega. Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, alta comisionada, alertó que se ha agudizado de manera alarmante la crisis en Nicaragua, lo que imposibilita unas elecciones libres el 7 de noviembre. 59 países, incluida Colombia, firmaron una declaración conjunta en la ONU condenando la violación de derechos humanos en Nicaragua y exigiendo la liberación inmediata de los opositores. Llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes. Este llamado lo hacen justo el día en que las fuerzas de seguridad de Nicaragua detuvieron a la ex primera dama y antigua diputada María Fernanda Flores y al periodista Miguel Mendoza. La justicia de Brasil absolvió al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de uno de los casos de corrupción en los que se le acusó de presuntamente favorecer al sector automotriz a cambio de sobornos. Para la Corte Federal de Brasilia, la investigación de la Fiscalía no demostró de manera convincente la existencia de un ajuste ilícito, por lo que Lula, además de otras 6 personas, incluido un exministro, fueron absueltas. Hoy se realizaron las elecciones primarias del Partido Demócrata para elegir al candidato o candidata que disputará la alcaldía de Nueva York.
Como Nueva York es abrumadoramente demócrata, se da por descontado que quien gane estas primarias será el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad en los comicios generales que serán en noviembre. Un ex policía, un ex aspirante presidencial y una mujer, la única con experiencia en el sector público de Nueva York, son los favoritos para quedarse con la nominación. Más de una decena de países de la Unión Europea pidieron adoptar medidas legales para derogar la ley húngara que censura la homosexualidad, con el argumento de que es una clara violación al derecho fundamental a la dignidad. Noticia internacional. Una gran ola de indignación y preocupación se desató en Europa por la ley homófoba aprobada la semana pasada en Hungría a iniciativa del partido de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, la cual prohíbe cualquier referencia a la homosexualidad en los colegios. 13 países de la Unión Europea suscribieron una declaración en la que instan a la Comisión Europea a tomar medidas legales en contra de Hungría por discriminar y estigmatizar a los homosexuales, con el pretexto de reforzar la protección del menor. Entre tanto, el Vaticano pidió al gobierno de Italia que modifique el proyecto de ley contra la homofobia y transfobia que actualmente se está examinando en el Senado porque podría violar el acuerdo que regula las relaciones entre Iglesia y Estado. Moscú, la capital rusa, es golpeada por una histórica ola de calor que, según el Servicio Meteorológico, está vinculada con el cambio climático. La ciudad reportó su día más caluroso en más de un siglo, al alcanzar los 34,7 grados Celsius, la temperatura más alta registrada desde junio de 1901. Los pronósticos indican que para el jueves y el viernes podrían superar los 35 grados. Colombia es la nación con más especies de mariposas en el mundo, según un estudio del Museo de Historia Natural de Londres. Según la investigación, el 20% de las especies de mariposas en el mundo están en nuestro país. Un grupo de científicos recopiló más de 3.600 especies y más de 2.000 subespecies. Más de 200 en ese listado son exclusivas de Colombia. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. A ver, doctora Ingrid, estoy seguro que usted ha advertido la absurda polarización en que se encuentra el país. Uribe sí, Uribe no, Petro sí, Petro no, Duque sí, Duque no, manifestaciones sí, manifestaciones no. ¿De qué manera resolver o busca usted participar en la solución de esta polarización nacional? Sí, Yamid, yo creo que hay primero es decir, yo estoy en una especie de cruzada en este momento para que salgamos digamos, de la trampa y de las cadenas, de la cárcel de las ideologías. Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño. Yo creo que a nombre de eso se han cometido, es decir, actos de barbarie, como por ejemplo el que nos tocó vivir a nosotros a nombre de una ideología que pretendía detentar las llaves del bienestar humano, el comunismo, y terminamos nosotros convertidos en cosas, en animales, tratados realmente de una manera infame. Entonces, yo pienso que las ideologías nos cierran la perspectiva de análisis, nos encasillan, no nos dejan hablar con el otro, no nos permiten construir consensos, que es finalmente el valor máximo de la democracia, es oírnos, que cada cual aporte según su perspectiva de vida, según su manera de pensar, sin que por eso el hecho de pensar diferente sea inmediatamente una enemistad o digamos, lo máximo, las ganas de matar al otro simplemente porque piensa diferente. Entonces esa es una realidad que nosotros hemos vivido, que hay que trascender. ¿Cómo hacerlo? Mire, yo he estado pensando mucho en eso. Yo creo que no hay realmente como, no estoy que inventarnos el camino porque no hay una receta ya preestablecida, pero yo creo en nosotros, creo en Colombia, creo en la fe que hay en nosotros, en la bondad que hay en cada uno de nosotros. Pienso que tenemos que aproximarnos un poquito a la Kissinger, es decir, pequeños pasos para que podamos
desengatillarnos, para que podamos hablarnos sin prevención, sin estar a la defensiva. Y ese es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Yo lo quiero hacer en lo particular, con mis contradictores en el pasado, con las personas con las cuales hemos tenido diferencias políticas, pero más allá de lo político es entender que Colombia nos necesita a todos y nos necesita a todos unidos. Ese es el reto. ¿A usted qué le parece la candidatura presidencial de Gustavo Petro? Bueno, es la candidatura más fuerte que hay en este momento. Yo prefiero en este momento no opinar sobre una persona. Yo prefiero opinar sobre un proyecto. Yo quisiera ver en Colombia un proyecto de unión, un proyecto donde no hayan exclusiones, donde podamos salir de la polarización. Eso es lo que yo quisiera. Que tuviéramos la oportunidad de votar en Colombia no en contra de alguien, sino a favor de algo. Creo que Colombia ya está madura para eso. Y yo espero que con la pandemia, con todo lo que hemos visto, con las urgencias sociales, el clamor de los jóvenes, es decir, este despertar de muchas exigencias democráticas en el país, se puede encontrar una opción que reúna a Colombia y que no nos polarice. Eso es lo que yo quisiera poder encontrar en realidad. Pero, doctora Ingrid, ¿usted aspira a ser la opción, o por lo menos parte de la opción? Y a mí, yo no aspiro ni a ser la opción ni parte de la opción. Yo no quiero, es decir, para mí la política está en el pasado. Lo he dicho mucho, lo repito. El precio por hacer política, en el caso mío, fue muy alto. Fue traumático para mis hijos, traumático para mi familia. Y adicionalmente, la política es como un lastre. Es decir, para mí yo lo siento así. Uno entra en la política y se cierran las puertas, no puede uno volver a hablar, no puede uno decir las cosas sin que lo tergiversen. Son los ataques gratuitos, mucha agresividad, mucha violencia, y también, es decir, es perder la posibilidad de hablar de otra manera. Y yo creo que algo que valoro es la posibilidad en este momento, por ejemplo, de tocar muchas puertas, de hablar con mucha gente que no piensa igual, que están en contradicción los unos con los otros, y de ver que hay posibilidad de hablar con todo el mundo y hay en el fondo espacio para que nos podamos entender. Cuando ya decantan las aguas, hay un espacio para un sentir colombiano de unión, y eso es lo que tenemos que ir como tejiendo. Pero, a ver, doctora Ingrid, yo le presento excusas si la pregunta siguiente le causa alguna molestia. Pero mi pregunta es producto de una opinión general sobre su presencia de nuevo en el país y la actividad que está desarrollando. ¿A cuento de qué realiza usted toda esta serie de gestiones? Y a mí, pues, yo vibro por Colombia, me interesa mi país, quiero aportar desde donde yo pueda como colombiana. Eso es parte de lo que yo soy, es decir, ha sido siempre, digamos, mi interés. Llego aquí obviamente en un contexto muy especial, que es en el marco de este acto de reconocimiento y de confrontación con un pasado doloroso, pero llego también en un momento de crisis para Colombia, es decir, donde los jóvenes están sufriendo, están manifestando y se sienten maltratados, y yo creo, bueno, siempre las crisis son oportunidades. Entonces, ¿cómo hacer para contribuir? Esa es la verdadera razón de todo esto. Bueno, hay personas que pueden considerar que uno siempre tiene una agenda escondida, no sé,
En el caso mío, estoy acá, quiero ayudar, es todo. Sí. Usted dijo ayer lunes que no era su regreso a la política, pero con todo respeto, doctora Ingrid, lo que usted ha hecho en estas horas, en estos días en Colombia, es eso, regresar a la política, entendida la política como el arte de gobernar a los pueblos. Entonces, entendida así, la política, no la politiquería, sino el arte de gobernar. ¿En eso está usted comprometida ahora? ¿En ayudar al arte de gobernar? Yamid, yo creo que si la política es el servicio a los demás, ¿qué es lo que debería ser? Yo creo que nunca he dejado de ser política en el alma, pero hay una política que es diferente, que es la política electoral, que es la política de las estrategias electorales, que es la política del acceso al poder, y esa política no me interesa. La política que me interesa es la política social, es decir, la posibilidad de reflexionar desde la experiencia que es la mía, con las posibilidades que tengo de hablar con mucha gente, en cómo puedo aportar esas posibilidades para tratar de salir de un trancón histórico en el que estamos en este momento. Yo oigo muchas veces un diagnóstico, y es que Colombia volvió al pasado, que estamos volviendo a reeditar la violencia. Yo creo que eso no es así. Yo creo que nosotros tenemos un activo de paz muy fuerte, y estamos tratando como sociedad de encontrarnos y de ajustarnos a ese nuevo escenario de paz que para nosotros es desconocido, porque todos estamos traumatizados por la violencia y por la guerra. Y poco a poco tenemos que entrar a hablarnos de otra manera, a entendernos, a mirarnos de otra forma, a dejar de ser maniqueos en nuestra manera de interpretar la realidad política. Y para eso pues se necesita también que hayan personas que hablen de esta manera. Y si yo puedo contribuir a que esto se haga y que podamos salir de la confrontación y de la polarización, yo creo que eso es algo, es una responsabilidad, yo creo, de todos, ¿no? Pues doctora Ingrid Betancourt, bienvenida de nuevo a la política, entendida la política, repito, como el arte de gobernar. Que tenga usted mucha suerte, doctora Ingrid, y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Tan bello, Yamid, le agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a usted y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invito a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.